el tiempo es corto, me siento un poco indispuesto y casualmente cuando estoy así, es más largo. Entonces, hermanos, vamos a avanzar rápido y vamos a les invito a leer la Biblia, hermanos, Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27. Vamos a hacerlo ahí, hermanos, para la reverencia, la palabra del Señor, de Dios. Capítulo 14, versículo 26 del libro de San Lucas. Amén. Lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Dios. Amén. Yo sé, hermanos, que tal vez muchos ya están empapados de este tema, pero yo sé que hay alguien aquí que lo necesita. Amén. Gloria a Dios, y algunos de pronto refrescar un poquito el propósito. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, que no hayan encontrado, todos ya encontraron, hermanos, compartan con las visitas. Dice así la palabra del Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Quiero invitar, hermanos, a estar en pie. Señor, damos la bienvenida a mi hermano también, que nos visita. Dios bendiga. Bienvenido. Gloria al Señor. También es de Venezuela. Bienvenido. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dios sabe por qué permite las cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, hermano. Ahí como le dijeron al liceo, dura cosa has pedido. Gloria a Dios. Si me paso sin como la perdona. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano amado, yo sé que cada uno tenemos un propósito. Hemos venido a la iglesia porque Dios, por su gracia, nos ha tenido en cuenta. Cuando alguien llegó a su casa para predicar el mensaje, yo sé que hay personas aquí que reciben enseñanzas semanales, y eso no es una casualidad. Dios tiene un plan para su vida, un propósito para su vida. Gloria a Dios. Y qué privilegio que alguien haya llegado a la puerta de su casa, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Todos queremos ser seguidores del Señor. ¿Eh? Queremos ser siervos de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, en el pasaje que acabamos de leer, encontramos lo que cuesta seguir a Cristo. Y la Biblia expresa algo que para muchos es como difícil de asimilar, ¿verdad? Dice: si alguno no aborrece a su padre y aborrece a su madre, mujer e hijos y hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Algunos de pronto lo leyeron hoy por primera vez y están algo confundidos con esto. Pero, hermanos, vamos a mirar unas condiciones que el Señor pone para poderlo seguir a Él. ¿Amén? Gloria al Señor. No se vaya a sorprender, hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña unas condiciones. Son muchas, gloria a Dios, yo traje 7, pero espero alcanzar rápido, hermanos, gloria a Dios. Primero dice, una entrega absoluta. Quiero hacer una introducción al tema, gloria a Dios. La pregunta en esta noche, es: ¿qué busca el Señor? ¿Qué busca el Señor? De pronto el Señor no está buscando sus ratitos libres, ¿verdad? El Señor no está buscando de pronto solamente su fin de semana o un domingo cada mes que usted pueda dedicarle, o que usted pueda jubilarse y decir: bueno, después de que me jubile, me voy a dedicar totalmente al Señor. Yo creo que el Señor no está buscando simplemente eso, un ratico que usted le quede libre, una tarde libre, o si le alcanza el tiempo, o si no tiene algo importante que hacer, gloria al Señor, sino que lo que Dios está buscando es que usted y yo le demos el primer lugar en nuestra vida. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué el Señor quiere que usted y yo le demos a Él el primer lugar en nuestra vida? Yo sé que usted entiende esa palabra, el primer lugar. Amén. El primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué Dios quiere eso de nosotros? Gloria al Señor. ¿Para qué quiere Dios eso de nosotros? Para que la vida del hombre, para que su vida y la mía no sea una vida sin propósito. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Sino que nuestra vida sea una vida totalmente consagrada a su servicio. Porque realmente eso es lo que le da razón a nuestra existencia. Eso es lo que le da sabor a la vida, gloria al Señor. Cuando vivimos para servirle a Dios, entonces vivimos en una vida con propósito.
No simplemente nacemos, crecemos, vivimos una vida tal vez llena de dificultades, de preocupaciones y pasamos a la tumba. Déjenme decirle a las personas que han vivido así, su paso por este mundo no tuvo sentido. Pero Dios nos ha traído aquí para que el propósito de Él se cumpla en nuestra vida. Y que mientras estemos de paso por este mundo, estemos trabajando y sembrando para la eternidad. Y que usted pueda ser feliz haciéndolo, viviendo para Dios, sin importar cuán difícil sea para usted en algún momento. Porque tal vez Dios no quiere que tú vivas pobre, que tú vivas siempre en dificultades. Tal vez puedes tener muchas riquezas, no es malo tener propiedades, tener riquezas no es malo. Pero eso no nos va a librar del precio de ser discípulos del Señor. Por encima de todo lo que puedas obtener, siempre vamos a tener que cumplir con las condiciones del Señor. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí queremos ser discípulos del Señor. Amén, gloria al Señor. Pero cuando expresamos el deseo de hacerlo, cuando decimos yo quiero ser un verdadero discípulo del Señor, ¿con qué es lo que primero usted y yo nos encontramos? Con los requisitos del Señor. Amén. Con las exigencias del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y cuando encontramos las exigencias del Señor, lo acabamos de leer, una de ellas, ¿cierto que sí? Si alguno viene a mí y no aborrece a quien, padre, madre, hermanos, posesiones, aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Cuando vemos estas exigencias del Señor, parece que fueran muy rigurosas, ¿verdad? Parece que los estándares fueran muy altos, que las exigencias fueran muy altas. Y yo quiero decirle en esta noche, de verdad, realmente lo son. Son muy altas las exigencias del Señor. Pero hermano, cuando usted y yo comparamos el precio que tenemos que pagar por ser discípulos del Señor y lo comparamos con la recompensa a recibir, no solamente aquí, sino también en la eternidad, nos damos cuenta que realmente la estamos sacando barata. Tenemos que entender que estamos de paso por este mundo, que de aquí no podremos sacar nada, gloria al Señor, y que mientras estemos aquí tenemos que hacerlo todo para el Señor. Amén. Cuando dice la Biblia, tomen la armadura de Dios, está diciendo, háganlo todo para el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros creemos que ser cristiano es una bendición. Amén. Muchos lo expresan así. Te preguntan, ¿ser cristiano es una bendición? Y decimos, sí, ser cristiano es una bendición. Y eso es una realidad. En esta noche podemos decirle, claro, ser cristiano es una bendición. Pero cuando consideramos el cristianismo, lo consideramos simplemente, soy cristiano porque no quiero ir al infierno. Y veo el cristianismo como un escape del infierno, de la condenación y una garantía de ir al cielo, gloria al Señor. Inclusive, hermano, en estos tiempos muchos enseñan y están enseñando en muchas religiones que por el hecho de ser cristianos, tenemos derecho a disfrutar todo en la vida. Que tenemos derecho a tener carros, posesiones, fincas, casas. Eso lo enseñan muchos en muchas iglesias, ¿verdad? Que por ser hijo de Dios, que por ser hijo del rey, tienes que vivir como un rey. Tienes que comer de lo mejor, vestir de lo mejor. Gloria al Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que hoy están proyectando en muchas congregaciones. Pero realmente esto no está en acorde con la palabra de Dios. Amén. Esto no está en acorde con la Biblia. Gloria al Señor. Cuando leemos la Biblia, lo que dice acerca de ser su discípulo, hermanos, a veces eso como que no concilia con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Porque a veces, hermano, puede pasar que muchos tengan un concepto errado de lo que es ser cristiano. Puede pasar. Yo sé que aquí no. Gracias, hermano. Me salvó la patria, hermano. Gloria a Dios. Algunos tienen un concepto errado de lo que es ser cristiano o lo que es el cristianismo. Y muchas veces cometemos el error de definir cristianismo según conceptos humanos, según nuestros propios conceptos personales, y los enseñamos como si fueran una doctrina. Gloria al Señor. Y hablar de un precio, hermano, alto de negación, hablar de un precio de sufrimiento, para muchos eso no es fácil de asimilar, ¿verdad? Muchos han inclusive expresado que somos cristianos y Dios quiere que seamos felices. Claro que sí, Dios quiere que seamos felices. Pero a veces hablar de ese precio de negación, de sufrimiento, de lágrimas, gloria a Dios, muchos no lo pueden asimilar. Pero a la luz de la Biblia, esto es una realidad. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Si bien estamos gozosos en esta noche, podemos decir que sí.
Amén. Y yo sé, hermano, que muchos, y yo he visto hermanos aquí llorando en la presencia de Dios, y sé de hermanos que tal vez han pasado dificultades, que tienen sus alacenas vacías, pero lo vemos aquí llorando, alabando a Dios, saltando, hablando en nuevas lenguas. Parece que las adversidades y los problemas que tienen en su casa, o tal vez con el trabajo o con la economía, como que no les afecta. Usted los ve gozosos adorando al Señor, los ve predicando su palabra. Claro que sí, hermano, y estamos gozosos precisamente por eso, porque hay un fruto del Espíritu que es gozo. Amén. Que está en nuestras vidas, gloria al Señor. Y es un gozo que no tiene nada que ver con el gozo humano, porque el gozo humano es producido por eventos terrenales o cosas que nos suceden exteriormente. Pero aquí no estamos gozosos por las cosas que nos suceden exteriormente, porque la felicidad de nosotros desde que conocimos al Señor no depende de lo que tenemos en los bolsillos, o de lo que tenemos en la alacena, o de los lujos que tenemos, gloria al Señor, porque aquí hemos aprendido en Dios que el gozo verdadero proviene de Dios. Amén. No importa, hermano, cuántas veces tengamos que pasar alguna necesidad, pero eso no nos borra la risa de la cara, ¿cierto? Porque Dios ha puesto ese gozo en nuestra vida, y es el que nos sostiene. Pero aún cuando estamos en dificultad, cuando estamos en adversidad, el hecho de que hayamos sido llamados para ser felices aquí en los caminos del Señor, no significa que en algún momento no tengamos que pagar el precio de ser discípulos del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Es un gozo puesto en nosotros, hermanos, aún con todo en contra, aún pagando el precio de ser discípulos, hermanos, somos sostenidos por el gozo de Dios, aún en debilidad. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, muchos se escandalizan cuando se habla de sangre, cuando se habla de llanto, cuando se habla de sudor. Muchos no lo pueden aceptar, ¿verdad? Porque piensan que es un mensaje de tristeza. Piensan que es un mensaje donde se presenta un evangelio difícil. Déjeme decir, el evangelio no es difícil. Gloria al Señor Jesucristo. El evangelio es una bendición. Gloria al Señor. Pero muchos se escandalizan cuando se habla de eso. Pero yo quiero que usted no me malinterprete en esta noche. Yo quiero que usted me entienda. Cuando usted, hermano, ve a un soldado, gloria al Señor, normalmente él entrega su vida ¿por qué? Por la patria, ¿verdad? Tiene razones de peso, gloria al Señor. Para nosotros no es extraño eso, ¿verdad? Para nosotros es natural que un soldado entregue su vida por una razón patriótica, que entregue su vida por una patria, gloria a Dios. Allí lo vemos lejos de su familia, ¿verdad? Pasan fines de año, muchos pasaron hoy el fin de año en la selva, también lejos de sus familiares. Pero mira, mi hermano, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos interponen sus sentimientos, gloria a Dios. Están lejos de su familia y ellos interponen por encima de sus sentimientos, su causa. Yo creo que usted me entienda en esta hora. Eso va a ser discípulo del Señor, un soldado de Jesucristo. La causa del Señor va por encima de cualquier afecto sentimental. Gloria a Dios. Amén. Muchos se han vuelto atrás porque no han podido pagar ese precio. Pero es una razón humana, es una razón patriótica, gloria al Señor. Y nosotros decimos, es normal, y muchos los alaban y dicen, el soldado de la patria, y los aplauden, porque es normal para ellos que paguen un precio de esa manera. Es normal para muchos que otros entreguen su vida por razones políticas, por ideologías. Gloria al Señor. Muchos hoy son recordados y están en la memoria de muchos por sus grandes hazañas, porque han sido libertadores, porque han logrado grandes cosas. Y para el ser humano es normal, ellos han puesto su vida por una causa. Gloria al Señor Jesucristo. No es extraño para nosotros que ellos hagan estas cosas, gloria a Dios. Pero hoy en día creemos que lo que caracteriza a un seguidor de Cristo, hermano, gloria al Señor, que sirve a una causa mayor. Cuando hablamos de sangre, sudor y lágrimas o llanto, para nosotros es difícil de asimilar. Gloria al Señor Jesucristo. Pero el Señor es bastante claro en sus condiciones. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren servir a Dios este año? Amén. ¿Cuántos quieren terminar un año de victoria? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren pagar el precio de ser verdaderos discípulos del Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un punto, hermanos. El primer punto era la introducción. Gloria a Dios. Voy a hacer todo lo posible, hermano. Gloria a Dios.
Pero el primer punto es un amor supremo por Jesucristo. Amén. Un amor superior. Un amor por Dios que sobrepasa cualquier amor por otra causa o por cualquier otra cosa. Gloria al Señor. Un amor supremo por Jesucristo. 14:26 lo leímos, ¿cierto que sí? Si alguno viene en pos de mí, no aborrece ¿qué? Su padre, su madre, mujer e hijos y hermanos, dice, no es digno de mí, dice, aún su propia vida, dice, no puede ser que mi discípulo. Cuando dice, no, si no aborrece a su padre o su madre, etcétera, no está hablando de indisponerte con tu familia. Inclusive es normal y es aprobado por Dios que tú ames a tu familia. Estén de acuerdo con tu cristianismo o no, si te menosprecian, es normal, tú debes amar a tu familia, ¿verdad? Debes respetar a tus padres, respetar a tu madre, debes honrarlos a ellos, independientemente que estén de acuerdo contigo o no. Debes estar haciendo lo que Dios manda, debes amar a tu familia, gloria a Dios. Eso es normal, gloria al Señor. Pero lo que está diciendo, gloria al Señor, es que cuando comparas el amor que tú sientes por Dios, cuando tú examinas el amor que sientes por Dios y lo comparas con cualquier otro sentimiento que puedas tener por tu familia, el amor que tú sientes por Dios se hace tan visible, se hace tan notable, se hace tan marcado en tu vida, que hace que los demás sentimientos por otras personas parezcan odio. Gloria al Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, expresa algo importante. Dice, aún su propia vida. Gloria a Dios. Aún su propia vida. La pregunta es, ¿por qué dice el Señor esto? Precisamente porque el amor propio, mucho se habla de amor propio, ¿cierto? Pero resulta que el amor propio es uno de los obstáculos más grandes para ser un discípulo del Señor. Nosotros nos amamos mucho, ¿verdad? Y por ese amor que sentimos por nosotros, cualquier cosa que atente con nuestros gustos, con nuestras ideas, con las cosas que nos gustan, es que me gusta esto, es que me gusta aquello, sin importar si está en contra de los principios divinos. Pero cuando existe ese amor propio por las cosas que nos gustan, entonces no las queremos soltar cuando Dios determina que es necesario dejarlas, ¿verdad? Quiero hacer, inclusive se ve notado muchas veces lo que hacemos con nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Es que me gusta así, es que me gusta ponerme el pelo así, hacer una cantidad de cosas, y queremos vivir una vida según nuestros propios gustos sin pensar si Dios está de acuerdo con ese estilo de vida, porque estamos pensando en nuestro amor propio, en lo que a mí me gusta. Gloria al Señor Jesucristo. Porque el amor propio, hermano, es uno de los impedimentos más constantes, más repetitivos, hermano, para llegar a ser un discípulo del Señor. Y es importante, hermano, renunciar al amor propio para que podamos llegar a estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Segundo punto es la negación del yo. Gloria al Señor. Pero quiero retirar algo en el amor propio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahorita les expreso eso. La negación de yo. Miren lo que dice Marcos 8:34. Quiero invitarles a leer o a anotarlo. Gloria a Dios, si lo quiere anotar. Marcos 8:34. Dice la palabra de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Normalmente confundimos la negación con la abnegación, ¿verdad? ¿Qué es abnegación? La abnegación es privarse de algunas cosas, algunos alimentos, de algunas posesiones, de algunos placeres. Eso es la abnegación, de algunas cosas que de pronto nos lleguen a gustar. Pero cuando hablamos de la negación del yo, está diciendo que usted y yo estamos sometidos al señorío de Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero expresarles algo. Cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, gloria a Dios, sencillamente en el momento en que ella iba a tomar del fruto, gloria al Señor, de la ciencia del bien y del mal,
ya había en su corazón un pensamiento: si yo tomo de ese fruto, voy a ser igual a Dios. Ya no voy a depender de su autoridad, ya no voy a tener que someterme a sus reglas, a su ley, a sus límites. Ya no voy a tener que someterme a Dios. Ahora es tiempo de pensar en mí mismo y comenzar a hacer mi voluntad. Llegaron a pensar que podían llegar a ser más felices haciendo algo por ellos mismos que obedeciendo la voz de Dios. Y en el momento, es decir, el pecado ocurrió, hermano, mucho antes de haber tomado el fruto. Ya el ser humano, que era teocéntrico, que era totalmente dependiente de Dios, que era sometido a la autoridad de Dios, ahora se había convertido en un ser egocéntrico. No quiero someterme a Dios, no quiero someterme a esa autoridad, no quiero hacer lo que Él diga que yo haga, gloria al Señor. Ahora yo quiero ser igual a Él, ahora quiero hacer mi voluntad para que las cosas buenas que me pasen dependan de lo que yo pueda hacer por mí mismo. Gloria al Señor Jesucristo. A partir de ahí todos los seres humanos nacen con ese problema. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hermanos, cuando usted y yo decidimos someternos al señorío de Cristo, entonces sencillamente el yo no tiene derechos de autoridad. Amén, gloria a Dios. Es más, yo no sé si usted lo ha notado, hermano, la actitud de una persona cambia cuando viene a los pies del Señor. Cuando rinde su vida a Cristo, la actitud de la persona cambia, se vuelve más accesible, se vuelve más sensible, cuando es Cristo quien está en el trono de su corazón. Esa persona cambia su personalidad, se vuelve humilde. Gloria al Señor, ¿verdad? Y qué difícil es cazar una pelea con una persona que está llena de humildad. Normalmente para pelear, dicen, se necesitan dos. Y cuando la persona está llena de humildad, usted no la hace con esa persona, no caza una pelea con ella. La mayoría de los conflictos hogares, en la familia, en las iglesias, es por el orgullo. Porque el yo controla la vida inclusive del cristiano. Gloria al Señor, porque no queremos bajarnos, porque no queremos movernos según la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pablo, el apóstol Pablo expresó algo, y es una expresión de la negación del yo. Él dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Ahora Pablo era un hombre diferente. Y mira, Pablo era un hombre lleno de conocimientos. Era un hombre tal vez que tuvo riquezas, gloria a Dios, pero todo su conocimiento, toda su trayectoria, todas sus riquezas, ahora no valían nada para el apóstol Pablo. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora simplemente todas esas posesiones que él tenía, todas esas cosas que en algún momento había logrado cuando esa naturaleza pecaminosa lo dominaba, gloria al Señor, todas esas cosas en algún momento el apóstol Pablo había dejado de amarlas. Había dejado de amarse a sí mismo, había doblegado su orgullo a la voluntad de Dios, y ahora todas esas cosas que anteriormente para él eran valiosas, había dejado de amarlas y ahora estaba sometido al señorío de Cristo y a su voluntad. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos hablando de un amor supremo por Él. Estamos hablando de un sometimiento a Dios. Esas son las exigencias de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pero ahora, hermanos, ¿qué pasaba con el apóstol Pablo? La felicidad de Pablo ya no dependía de lo que le sucedía exteriormente. La Biblia dice, algo viene a mi mente en este momento, la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando las cosas materiales se acaban, cuando faltan lo terrenal y el cristiano se desanima, se desespera y hasta deja de ir a la iglesia, es porque su gozo no está basado en lo que Dios le ha dado, sino en lo que le sucede exteriormente. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo. No está en el reino de Dios esta persona. Gloria al Señor Jesucristo. Bien importante eso, que aprendamos a disfrutar el Evangelio como Él quiere que lo disfrutemos. Amén, amén. Amén. Que le demos el primer lugar para que podamos saborear el Evangelio a plenitud. Para que podamos aplicarlo a nuestra vida, hermano, y seamos gozosos siendo cristianos, aun cuando todo nos falte. Gloria al Señor Jesucristo. Y le enseñemos a la gente que de aquí no vamos a sacar nada, sino que lo que Dios nos ha dado vale más que cualquier cosa en el mundo, y que cualquier cosa que Dios nos dé en mayordomía, sencillamente vamos a disponerlo para servirle a Él. Amén. Nuestro tiempo, nuestra voluntad, gloria a Dios, nuestra economía, todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él. En total y completa a su voluntad. Amén. Sometidos a Él, gloria a Dios, bajándonos del trono y abdicando el trono a nuestro Dios. Amén. Cuando un cristiano es controlado por Dios,
es muy notable dentro de la iglesia. Esa persona crece, esa persona prospera, esa persona predica, esa persona trabaja por las almas. Gloria al Señor Jesucristo. Dios no te ha traído aquí simplemente para que te unas a una religión. Amén. No te están dando enseñanzas en tu casa para que te unas a una religión más. Amén. No te están dando conocimiento bíblico o te están enseñando sobre la Biblia simplemente para que te llenen de teología y conocimiento. No, estás aquí para que entiendan las verdades profundas que hombres sabios en el mundo no han podido entender. Pero eso solo es posible cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Las cosas pasan a un segundo plano cuando Él es el que toma el control. Amén. Y el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. La felicidad de Pablo no dependía de lo que le ocurría exteriormente, porque ahora la felicidad, hermano, esa felicidad, ese gozo que lo hacía cantar aun cuando estaba en prisión, aun cuando no podía ni aplaudir como usted y yo en esta noche, ¿cierto? Y aún así vemos personas así. Yo no te alabo hoy, yo no te bendigo hoy, pero déjeme decirle, esa naturaleza de no alabar proviene de aquel que se reveló. Así es. Si tú vienes a la iglesia, levanta tus manos. Amén. Amén. Si has pecado contra Dios, alaba a Dios. Amén. Porque el diablo te dice, tú pecaste, tú fallaste, tú maltrataste mal a tu esposa, las cosas no te han salido bien. No alabes porque no eres digno, no, alabe a Dios. Amén. Porque en medio de la alabanza, de la oración, Dios hace algo. Amén, gloria al Señor. Para eso nos ha justificado, nos ha vestido con la justicia de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Para que no tengas miedo en esta hora, hermano. Dios está aquí para hacer una obra en tu vida. Amén. Y los temores y las dudas y el no querer pagar el precio nos privan de las cosas tan grandes que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Pero hermano, esta iglesia va a ser bendecida sobremanera. Amén. Yo tenía un sueño esta mañana, yo veía un culto poderoso, hermanos, y alguien hablaba de fuego, gloria al Señor. ¿Y sabe qué me habla? ¿De qué me dice eso, hermano? Habla de un despertar en la iglesia. Amén. Hermano, Dios está capacitando hombres y mujeres desde los niños. Yo veo, hermano, un crecimiento en la vida de ellos, hermano, porque va a haber un despertar, gloria al Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a esos hombres y mujeres que trabajan, que son verdaderos discípulos, gloria al Señor. Y déjeme decirle, si tú no has tenido una vida ministerial definida, es el tiempo, hermano, para que te proyectes ahora. Ponle cuidado a estos mensajes, hermano. Esto no es simplemente por ocupar un espacio. Amén. Todo tiene un propósito en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Cada segundo, cada minuto, cada mensaje que tú escuchas es el propósito de Dios para tu vida. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Y es precisamente porque alguien en su corazón sintió abrir una iglesia. Es el propósito de Dios. Eso es lo que hacen verdaderos discípulos del Señor. Amén. No sé por qué estoy diciendo esto. Gloria a Dios. La felicidad de Pablo, el gozo de Pablo estaba basada en el hecho, hermano, de que se había negado a sí mismo y ahora estaba descansando completamente en la voluntad de Dios y en su señorío. El tercer punto, hermano, gloria a Dios, está hablando de una elección deliberada de la cruz. Si alguno viene a mí, es necesario que tome ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Cuando habla de la cruz, algunos tienen un concepto equivocado sobre la cruz, ¿verdad? Gloria a Dios. La cruz no es una enfermedad, no es un problema económico, no es un problema familiar o físico. Gloria al Señor, porque esas cosas son cosas comunes, ¿verdad? Tú no estás enfermo, o no te enfermas, o no se te acaba el mercado y no tienes con qué pagar el arriendo porque el diablo esté bravo contigo, no. Mucha gente tiene esos problemas, ¿verdad? Muchos ven eso como una persecución, gloria al Señor, pero no, la cruz no es eso, gloria a Dios. La cruz es algo que tú eliges tomar. Amén. Algunos no la quieren pesada, no la quieren de madera, la quieren de icopor, ¿verdad? Livianita, gloria al Señor Jesucristo. Pero hermanos, la cruz es algo que tú eliges cuando tú entiendes lo que eso significa. Y cuando entiendes lo que eso significa, dices, yo estoy dispuesto a pagar el precio de llevar la cruz y yo voy a tomar la cruz. Gloria a Dios. Y es un camino que usted y yo escogemos. Déjame decirle, cuando se den cuenta que tú viniste a la iglesia y que comenzaste a venir a la iglesia, mucha gente se va a burlar de ti. Así es. Porque tú estás escogiendo un camino, hermano, que para el mundo es una vergüenza.
Para la gente de afuera tal vez es una deshonra que tú te llames cristiano o que por lo menos pretendas ser un hijo de Dios. Para la gente eso es una vergüenza o un motivo de reproche. La gente te va a reprochar eso, gloria al Señor. Es persecución, es abuso, gloria al Señor Jesucristo. Eso es lo que el mundo hizo en Cristo. Puso sobre él persecución, abuso, menosprecio, reproche, gloria al Señor. Y en el momento en que tú decidas ser un hijo de Dios, el mundo va a poner eso sobre tu vida, ¿verdad? Yo quiero hablar algo, hermanos, y yo sé que por ley natural, cuando uno está predicando, no debe hablar mucho de uno, a menos que uno quiera testificar sobre algo que Dios haya hecho en la vida y sirva para motivar a otras personas. Amén. Pero por ley natural, el yo debe ser eliminado. Amén. Pero quiero testificar, cuando conocí al Señor tenía 16 años. Yo tenía amigos del colegio, tenía amigos de trabajo, tenía amigos de discoteca, hacía deporte, iba por allá a practicar artes marciales, gloria al Señor Jesucristo. Pero hermanos, cuando yo conocí los caminos del Señor y decidí pisar las puertas de una iglesia cristiana, hermanos, inmediatamente yo hice a un lado todas estas personas. Nunca volví a visitarlos, nunca volví a salir con ellos, nunca volví a jugar con ellos. La pregunta es, ¿te volviste un amargado? No, cuando yo conocí al Señor, yo dije, si no los dejo, ellos no me dejan seguir al Señor. Así es. Ellos no me dejan seguir al Señor. Y cuando ya después pude compartir con ellos, pude hablarles del Señor. Y es importante para los jóvenes, hermano, porque muchos tienen temor a lo que pueda decir el amiguito, a lo que pueda decir el profesor, a lo que pueda decir fulano, sultano. Gloria al Señor Jesucristo. Normalmente, si tú eres cristiano, cuando estás en una casa, cuando estás con tus amigos, en el colegio, en el trabajo, siempre se presentará la oportunidad para que tú tengas que confesar que eres un hijo de Dios. Amén, amén. Pero hay quienes les da pena orar por la comida delante del comercio. Gloria al Señor. ¿Qué dirán de mí? Gloria al Señor Jesucristo. Déjame decirle, cuando la gente te ve vivir para Dios y que eres un ejemplo, la gente aprende. Amén. Isaías dijo unas palabras, dijo, con mi alma te he deseado en la noche. Está diciendo, yo te deseo de lo profundo de mi corazón. Y eso es lo que hace que yo llegue a tu presencia. Y mientras dure el Espíritu dentro de mí, mientras haya vida en mí, entonces yo tengo una razón para levantarme en las mañanas o cuando abra mis ojos, comenzar a hacer una oración. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, porque cuando hay juicios tuyos en la tierra, es decir, yo en ese estado, en esa comunión con Dios, puedo enseñarle a las multitudes cómo es que se vive para Dios, cómo es que ser un discípulo del Señor. No importa el reproche, no importa la gloria al Señor Jesucristo, el desprecio, no importa que para el mundo sea una vergüenza, gloria al Señor Jesucristo, pero yo he decidido tomar la cruz y seguir al Señor. Amén. Si te da pena que la gente te diga que eres cristiano, entonces no estás preparado para ir al cielo. No tomaste la cruz, gloria al Señor Jesucristo. Porque hermanos, esto no es un lugar cualquiera. Es un lugar en el que usted y yo estamos sentados, hermano, y ni siquiera somos dignos de ocupar una silla de esa. Afuera hay gente que lo haría mejor que usted y yo, pero por la gracia de Dios usted y yo estamos aquí. Amén. Y a veces no entendemos, hermano, pero si queremos ver la gloria de Dios tenemos que entender cuál es el precio a pagar. Gloria al Señor Jesucristo y estar dispuestos a tomar la cruz. Amén. Así es. Gloria al Señor. Tenemos que meternos en el cuento y apropiarnos de esto, abrazar esto, hermano. Gloria al Señor, porque Cristo viene. Amén. Así es. Y viene por una iglesia, hermanos, que esté preparada. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Caminar con Cristo y tomar la cruz es caminar en contra de la corriente del mundo, ¿verdad? Amén. Y eso no es fácil humanamente, gloria al Señor. Parece un requisito muy alto, ¿verdad? Parece que Dios exige mucho. Pero déjame decirle una cosa, la ley de Dios no es para que el hombre se sienta oprimido por una ley. No es para que el hombre diga, qué difícil, ¿por qué Dios exige esto? No, es que lo que Dios quiere es salvaguardar nuestras vidas. Las limitaciones, hermano, desde la niñez, cuando tú pones un corral para un bebé, es para que el bebé no se salga y corra peligro. Y cuando el niño va creciendo ya no quiere ese límite, quiere ir más allá, pero tú tienes que poner reglas y limitaciones. Cuando ellos cruzan esas reglas, cuando ellos cruzan los límites puestos por los padres, entonces tienen fracaso, tienen problema. Así es Dios con nosotros, hermano. Dios pone un cerco y limitaciones para tu vida y no podemos ir más allá, gloria al Señor. Aunque sea difícil para nuestra naturaleza que batalla contra nosotros, hay que permanecer dentro de lo establecido por Dios, porque ahí es donde hay seguridad para nuestras vidas. Amén. Amén.
El mundo está en caos porque no se quiere someter a Dios. Así es. Estamos viendo lo que estamos viendo y la gente va a tener que vivir lo que va a tener que vivir porque no quiere someterse a Dios. Por eso este es tiempo de levantarnos y entender, hermanos, que ser discípulo no es simplemente venir a un culto y ya, gloria al Señor, sino que tiene que verse reflejado en nuestra vida. ¿Quién soy? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestro interés, nuestro amor supremo por las cosas de Dios. Dicen quiénes realmente somos. Amén, gloria al Señor. Y eso tiene que verse reflejado todos los días de nuestra vida. Hay gente sufriendo, hermano. Mire, muchos cristianos sufrieron. La Biblia dice andaban por los desiertos, por las cavernas, con hambre, con frío, gloria a Dios, con persecución por causa del evangelio. Hoy nos aterramos por cualquier cosa. Hoy nos aterramos porque a veces tenemos que pagar un preciecito, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De manera que en el momento en que llegue algo como más fuerte, yo creo que nos sacaría. Gloria a Dios, que Dios nos ayude en estos últimos tiempos. Amén. Pero yo creo firmemente que no importa cuán haya aumentado la maldad, cuánto se haya metido el pecado en muchas iglesias, yo creo que todavía hay hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio de verdaderos discípulos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Apenas llevo 5 minutos, no se preocupe. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es más fácil, hermano, seguir la corriente del mundo. Decía que tomar la cruz es ir en contra de la corriente del mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque es más fácil seguir la corriente del mundo. Y tú puedes en esta hora renunciar a la cruz. Tú puedes meterte a las redes sociales y dejarte llevar. Tú puedes participar de las cosas del mundo y dejarte llevar. Gloria al Señor. Puedes seguir los deleites y dejarte llevar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no quiero la persecución. No quiero que me pongan en vergüenza. Pero si no tomamos la cruz no podemos seguir. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es el único dueño de nuestra vida. Siguiente punto es una vida invertida en Cristo. Una vida invertida en Cristo. Amén. Yo invierto mi vida en el Señor. Gloria a Dios. Por favor, déjenme terminar el mensaje. Gloria a Dios. La Biblia dice que debemos andar como Él anduvo. Amén. ¿Y cómo anduvo Cristo? Miremoslo a Él. Él se sometió a su divinidad. Amén. Gloria al Señor. La vida del Señor fue servicio desinteresado, paciencia, tolerancia aún ante los más graves errores de aquellos que no lo aman. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. La vida de Él fue templanza, fue mansedumbre y fue devoción. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. A veces las personas hacen y dicen cosas que uno como que quisiera, ¿cierto? Como que lo ve chiquitos y uno dice, ¿pero por qué? Pero mira, hermano, el Señor tuvo paciencia y tolerancia. Y ha tenido paciencia y tolerancia aún en nuestros más graves errores. Amén. Es más, hoy estás aquí con una necesidad y tal vez has fallado mucho, pero déjame decirte, Dios está teniendo paciencia contigo. Dios quiere trabajar en tu vida, gloria al Señor. ¿Quién sabe si mañana hay otra oportunidad? Amén, amén. Cualquier momento, cualquier acontecimiento nos puede quitar la vida. Es en un instante. El problema no es morirse. Inclusive siendo cristianos no estamos exentos de morir de una enfermedad. He visto cristianos morir de cáncer. ¿Por qué no nos sanó el Señor? No estaba dentro, no convenía a sus propósitos. Simple. Gloria a Dios. El problema no es morirse, el problema es yo tener que hoy pasar la eternidad y no haber hecho nada, no haber trabajado en la vida espiritual para poder recoger algo en la eternidad. ¿Y cuando vamos a empezar a trabajar? No, mañana tomo la cruz. Por ahora voy a esperar un tiempo. Más adelante sigo al Señor. Más adelante pago el precio. Déjame decirte, puedes mañana no abrir tus ojos. Puedes mañana no levantarte. Mucha gente se ha acostado y no ha amanecido. Gloria al Señor. Y no estoy metiendo miedo, es una realidad. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Siguiente punto, gloria a Dios. El quinto, son 7, voy corriendo. Es un amor ferviente por el hermano. San Juan 15, 13, 35, quiero leerlo. de San Juan. Dice así la palabra de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Amén. En esto conocerán que son mis discípulos. Mira, mi hermano, cualquier expresión negativa de tu hermano
aunque tengas la razón, te descalifica como discípulo. ¿Verdad? Cualquier expresión negativa, gloria al Señor. Hay un pasaje de la Biblia aquí, pero no voy a alargarme con él. 1 Corintios 13. Todos lo conocen, ¿verdad? Y está hablando de un amor que no es como el amor del ser humano, no es como el amor humano. Habla de la clase de amor que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Es un tema muy extenso y ya tendremos la oportunidad, gloria a Dios. Pero cuando usted lee 1 Corintios 13 y comienza a leer, el amor es así, así es sufrido, es benigno, el amor no es fantasioso, usted comienza a decir, uy, no, a mí me falta mucho. Pero no, está hablando de una clase de amor que Dios tiene para con nosotros y que lo aplica a nuestra vida. Así, con ese amor es que Dios trabaja conmigo y espera que nosotros lo apliquemos de la misma manera con nuestro hermano. Y cuando nosotros entendemos qué significa cada una de las partes mencionadas de lo que es el amor, entonces nos damos cuenta que a veces no la hacemos tan buena. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor Jesucristo. Pero habla de un amor que no es humano, es amor divino y lo pone por encima de cualquier logro humano. Tú puedes lograr toda la iglesia, puedes llegar a ser el mejor predicador, pero este amor está por encima de cualquier logro que tú alcances. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Es un tema amplio, gloria a Dios, y es bueno investigar sobre esa clase de amor. Amén, gloria a Dios. Pero cuando no lo aplicamos al hermano, entonces dice la Biblia, vamos a ser como un címbalo que retiñe. Tu vida cristiana, mi vida cristiana, no tendría sentido. El sexto punto es la permanencia continua en su palabra. Ojo, hermanos. San Juan 8:31 dice así la palabra de Dios. Escríbalo, hermano, y después lo lee en su casa. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando dice si permaneciereis en mis palabras, habla de qué, hermanos? Habla de estabilidad. Gloria al Señor. Está hablando de estabilidad. Y eso es lo que caracteriza a un verdadero discípulo. No es la emoción del momento, ¿verdad? No es emoción del momento. Porque el verdadero discípulo no se caracteriza porque a veces sube y a veces baja. A veces hago la voluntad de Dios, a veces no. A veces llego temprano al culto, a veces no, porque hay cosas más importantes. A veces le sirvo a Dios, a veces no. A veces quiero predicar, a veces no. Unos días estoy bien, a veces soy cristiano de enero a noviembre, ¿cierto? Porque para muchos en diciembre son vacaciones y se van al mundo, y por allá cuando están en problemados, entonces vuelven en enero y se consagran. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice: si permanecieres en mi palabra. Está hablando de ininterrumpida comunión con Dios, con su palabra y con sus propósitos. Amén. Es decir, no te cansas. Tú permaneces en Él, gloria al Señor Jesucristo. Habla de estabilidad, no te emocionas por un momento. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hemos visto, hermanos, situaciones, hermanos, donde mucha gente se aparta por cualquier circunstancia. Gloria a Dios. Pero estamos aquí para permanecer en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. A veces servimos y a veces no, ¿cierto que sí? Cuando tenemos ganas, cuando tenemos hartas ganas, cuando no, o cuando todo es color de rosas. A veces podemos comenzar bien, hermano, y lanzarnos, pero debemos entender, hermano, que Dios demanda de sus discípulos permanencia. Amén. Gloria a Dios. Hay un tema que me gusta mucho de Elías, y la expresión de Elías es: vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, yo permanezco en Él. Gloria al Señor. Habla de ininterrumpida comunión. Gloria a Dios. La palabra de Dios no es para cada domingo. La lectura de la Biblia no es por allá cuando venimos al culto, ¿cierto? Cuando la desempolvamos para venir al culto y venimos y la leemos y ya. Pero no hay una permanencia en su palabra. No hay un interés por adquirir conocimiento. Es importante, hermano, que en esta noche comencemos a despertar. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque estamos aquí para prepararnos, gloria al Señor, para la venida del Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor demanda de sus discípulos resistencia hasta el final. Quiero leer Lucas 9:62. Lucas 9:62 dice la palabra de Dios: y le dijo:
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Ninguno que poniendo su mano en el arado luego mira atrás. Hermano, a veces se le echan miraditas al mundo. ¿Cierto que sí? Ahora cuando llega diciembre esas lucecitas como que se vuelven llamativas. Y como que la gente quiere salir y mirar y examinar. Gloria al Señor. Pero es importante que usted y yo estemos llenos de la presencia de Dios. Porque cuando yo miro lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo era antes y lo que soy ahora, nosotros no tenemos nada que envidiarle al mundo. Gloria a Dios. Amén. Pero si miras afuera y consideras que hay algo que envidiar, tienes un problema. Así es. Amén. Hay un vacío en tu vida. Gloria al Señor Jesucristo. Pero aquí está el que lo puede llenar en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Inclusive muchos no se apartan por miedo. Porque qué tal que me muera el mundo, qué tal que me pegue una enfermedad, qué tal que me pase esto, ¿qué tal? Y no se apartan por miedo. A muchos les pasa eso, ¿verdad? Como dicen por ahí, qué rico pero qué miedo. Que Dios nos ayude, gloria al Señor Jesucristo. Ni siquiera es por amor. Amén. Déjeme decir una cosa, hermano, la obediencia ocasional en las Escrituras no sirve. De vez en cuando no sirve, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Porque la permanencia en su palabra, el servicio a Dios, la comunión con Él, repito, debe ser continua e ininterrumpida. Amén. El último punto, hermano, es el rechazo de todo por seguir a Cristo. Amén. Y yo sé que este va a ser un poquito más duro. Gloria a Dios. Va a ser un poquito más duro. Lucas 14:33, perdón. Aprovechemos que estamos en Lucas. Y mire lo que dice. Así pues, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora no te estoy diciendo que vendas tu casa, tu carro, no te estoy diciendo eso. Pero estamos hablando de darle importancia a lo que es primero. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ¿qué? Miren, esta exigencia, hermanos, estoy hablando de exigencia. Esta exigencia es la menos apreciada y es una de las más ignoradas por el cristiano. Gloria a Dios. Cuando leemos este texto, hermano, mire, hay muchos que han tratado de explicar, inclusive teólogos, buscan mil razones para tratar de hacerle pensar a muchos que ese texto no está diciendo lo que realmente quiere decir. Gloria al Señor. Pero los verdaderos discípulos del Señor, muchos de los que hay en esta noche, que tienen la llama encendida del Evangelio, saben que Jesús sabía lo que quería decir. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué quiso decir con renunciar a todo? Gloria a Dios. Hay momentos, hermanos, en los que hay que despojarse de algo y hay que abandonar algo. Así es, amén. Las posesiones, hermanos, escuche bien, las posesiones que no son absolutamente necesarias. Hay unas que son necesarias, pero hay otras que no son absolutamente necesarias. ¿Cuáles son las que no son absolutamente necesarias? Que son para el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire, quien renuncia a todo, no es el que se vuelve un holgazán. No es el que se vuelve un perezoso. Yo renuncio a todo y ya no voy a trabajar porque yo voy a entregar mi vida al servicio del Señor. Voy a orar y voy a ayunar y hermano, y no voy a invertir lo que tengo, no voy a trabajar y me vuelvo despreocupado. No, gloria a Dios. Amén. Por el contrario, hermano, aquella persona trabaja arduamente para proveer para las necesidades primordiales y comunes de su familia y de sí mismo. Eso hace un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano trabaja duro. Amén. Gloria a Dios. Lo dice un hombre que ha tenido que vender empanadas y gelatinas en una caja en la calle. Amén. Un cristiano trabaja, un cristiano no se queda quieto. Gloria a Dios. Amén. Hablando de despojarse de todo lo que tiene, no está hablando de volverse perezoso y de volverse el holgazán en la casa. No, hermano, gloria al Señor. Hay mucho que hacer y tenemos herramientas para hacerlo. Gloria al Señor Jesucristo. Eso hace un verdadero cristiano. Pero eso también, óigame bien, una persona normal lo hace. Una persona que no es cristiana también trabaja arduamente por su familia.
Una persona que no tiene a Dios hace lo mismo e inclusive lo hace mejor que muchos cristianos. Así es. Eso es normal, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Inclusive, hermano, el que no es cristiano acumula y pone su futuro en las manos del dinero. Trabaja y acumula y pone su futuro en las manos del dinero. Pero ¿qué hace el verdadero discípulo del Señor, hermanos? El discípulo del Señor, uno, trabaja para las necesidades. Amén. Amén. Pero como el fin de su vida no es acumular dinero ni riquezas. Amén. Gloria al Señor. El fin de la vida de un verdadero discípulo, la razón de su vida, el proyecto de su vida es extender la obra de Cristo. Amén. Ese es el proyecto de la vida de un discípulo del Señor, extender la obra de Cristo. Amén. Invierte en el trabajo del Señor. ¿Qué es lo que invierte? Lo que sobrepase sus necesidades. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios le da a una persona y lo provee de alimento, de techo, y lo bendice, gloria al Señor Jesucristo, inclusive más de lo que necesita, cuando usted es un verdadero discípulo del Señor, usted invierte en la obra de Cristo. Usted invierte en la obra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted hace eso, gloria al Señor, usted deja su futuro no en las manos del dinero, deja su futuro en las manos de Dios. Gloria a Dios. Yo siento algo especial en esta noche. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. ¿Y dónde está más seguro nuestro futuro? En las manos de Dios. Amén. Amén. En las del dinero. La gente que lo retiene. Hay tanta necesidad, hermano. Yo trato de no ponerme eufórico, pero hay tanta necesidad de evangelio. Hay tanta gente con hambre de evangelio. Gloria a Dios. Y mucha gente que puede aportar porque Dios le ha dado de más. Y se lo dio en mayordomía para que lo que Dios le dio satisfaga sus necesidades, pero también entienda que lo que proviene para él proviene de Dios. Y que lo que ha recibido de más no es otra cosa que la recompensa por haber trabajado fielmente en lo que Dios ya le dio. Y que es necesario que eso sea usado para la extensión del Evangelio. Amén, amén. Pero no lo hacen porque es que mi futuro, porque es que mi familia, porque cómo le doy la universidad, cómo doy el colegio. Gloria al Señor Jesucristo. No estoy diciendo que no te proyectes, hermano, gloria a Dios, sino que no pongamos la seguridad y el futuro en las cosas terrenales cuando hay necesidad y hambre de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es importante que lo entendamos, gloria al Señor Jesucristo. No es malo tener riqueza, pero hay quienes deberían invertir más en la extensión del Evangelio. Pero el problema es que de alguna manera están pensando, repito, en su futuro. Amén. Y es ahí, hermano, donde comenzamos a entrar en conflictos con los requisitos de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Miren, hermanos, seamos honestos en esta noche. No tenemos más bendición, gloria a Dios, porque nos aferramos a tan poquito. Nos aferramos a tan poquito, gloria al Señor, ¿verdad? Nos limitamos. Y este año, hermanos, vamos a ganar muchas almas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que la Amén. iglesia va a crecer y el Evangelio se va a extender. Amén. Gloria al Señor, pero se necesitan recursos. Así es. Amén. Se necesita inversión, gloria al Señor. Y yo quiero invitar a hombres sensibles a la necesidad de Dios, Amén. para que invertamos tiempo, finanzas, invirtamos todo lo que tengamos que invertir, en la obra del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quiero que entendamos que lo que Dios nos lo ha dado para que a través de eso, recuerda lo que dice la Biblia, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Son las cosas terrenales. Cuando dicen que si no somos fieles en lo poco, Dios no nos pondrá en lo mucho. Así es. No está hablando de lo poquito que tú puedas dar. Está hablando de las cosas terrenales. Y cuando no somos fieles a Dios en lo terrenal y lo usamos para su extensión de su reino, entonces Dios no nos va a dar responsabilidad sobre cosas espirituales. Así es. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando hagamos eso, hermano, miren, cuando invertimos lo que Dios nos da,
en la obra del Señor, estamos haciendo una cosa. Estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, hermanos, será añadido. Es decir, Dios cuidará su futuro. Amén. Nadie puede poner su confianza en las riquezas acumuladas cuando hay almas que perecen por falta del Evangelio. Así es. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Cuando se habla de mayordomía, hermanos, no he oído de mayordomía, pero quiero anotar eso. Cuando se habla de mayordomía, no es trabajar y esclavizarse para conseguir riquezas. Es administrar bien lo que Dios nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Dios ya nos dio un beneficio, hermanos. Gloria a Dios. Y cuando usted y yo usamos eso, aseguramos nuestro futuro aquí en la eternidad. Amén. Importante, mi hermano, es necesario trabajar por las necesidades, pero no podemos malgastar nuestra vida acumulando riquezas que un día, cuando Cristo venga, quedarán en manos del diablo. Es obedecer el precepto de Dios, hermano, en contra de almacenar tesoros en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Y ofrecerle a Dios lo que definitivamente tú y yo no podemos conservar ni sacar de acá. Amén. Gloria a Dios. Y quiero darles esta nota, hermanos. No podemos conservar, tú no conservas lo que ya no amas. Amén. Cuando se acaba una relación, tú no amas a esa persona. ¿Cierto que sí? Simplemente muchos la dejan. No podemos conservar lo que ya no amas. Pablo dejó de amar lo que tenía. Es importante que el amor supremo que sentimos por Jesucristo sobrepase el amor o cualquier tipo de sentimiento, aún por el dinero mismo. Amén. Amén, amén. No importa, hermano, cuántas objeciones pongamos a esto, la Biblia es clara. Dios busca hombres que le sirvan en total entrega y dedicación. Amén. Amén. Que sean sensibles a su palabra y que lleven fruto para Dios. Quiero invitarles a estar en pie un momento, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Quiero invitar, hermano, que usted medite por un momento si usted ha pagado el precio en su vida. Cierre sus ojos por un momento en esta noche. Y quiero invitarle en esta noche, toma tu cruz, abdica el trono para Él, gloria a Dios. Porque el Señor viene por un pueblo que haya ofrecido a Dios más que un servicio de labios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Él no quiere, hermanos, que por no pagar el precio nos privemos de lo más grande. Quiero que cierres tus ojos por un momento y que visualices la bendición de Dios para tu vida, un gran ministerio. Pero eso no ha llegado a tu vida, hermanos, porque hay cosas de las que tenemos que despojarnos. Tenemos una esperanza que no avergüenza. Tal vez tengas que sufrir atropellos, persecuciones, negarte a ti mismo. Gloria al Señor, pero déjame decirte una cosa. Mucha gente sufre en el mundo y está sufriendo y padecen hambre, guerras, violencia, a causa del pecado, como consecuencia de sus obras y de lo que han sembrado en el pecado. Hoy están pagando el precio. Y ellos sufren apartados de Dios, y muchos han pasado la eternidad sin esperanza. Pero tú y yo, mi hermano, hoy, mientras estamos de paso por este mundo, tal vez vengan adversidades, pruebas, dificultades, tengamos que pagar el precio de ser discípulos. Pero estamos tal vez sufriendo ciertas cosas con una esperanza, que un día pasaremos a la eternidad. Hay una buena noticia, dicen que allá está mejor que aquí. Gloria al Señor. Dice la Biblia que le veremos tal y como Él es. Gloria a Dios. Muchas cosas no han llegado a nuestra vida sencillamente porque hay carencia de actitud de un verdadero discípulo. El mundo, hermanos, está lleno de mucha gente que predica muchas cosas. Hombres reconocidos, hermanos, que predican en sus grandes congregaciones y en sus macrotemplos. Hombres por el cual hoy el evangelio está siendo blasfemado. Predican por dinero, predican una fe fingida, pero somos bautizados en el nombre, tú y yo, mi hermano, que es sobre todo nombre.
Y cuando no cumplimos con los requisitos de Cristo y no vivimos el camino de la negación por el cual Él andó primero, cuando Él dice niégate a ti mismo, es porque Él primero caminó por el camino de la negación. Él primero se negó, gloria al Señor. Él dejó su trono de gloria, dice, como cosa que aferrarse. Si no seguimos el camino de la negación, si no pagamos el precio de ser discípulos, si no cumplimos los requisitos, estaremos viviendo una fe fingida y una falsa consagración. Aleluya. Pero Dios todavía busca hombres. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Alguien que tenga sed, alguien que sienta necesidad. Dios está usando al que está a tu lado, tal vez. Dios ha usado a nuestro pastor, está usando al hermano Alejandro, al hermano Leo, al hermano Ricardo. Dios está usando a hombres y mujeres aquí. Tú que lo tienes a un lado, dígale, Señor, yo también estoy aquí. Yo también quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida. Porque Él está en esta noche en el poder de su Santo Espíritu. Y está buscando hombres y mujeres que puedan vivir en total entrega a su voluntad y que puedan descansar en Él, que puedan asegurar su futuro en Dios y no en el amor que se siente por las cosas que no podemos sacar de este mundo. Hermano, no te sientes a esperar que todo te llegue. Trabaja arduamente por los tuyos. Honra a tu esposa, honra a tus hijos, honra a tus padres, provee para las necesidades. Al fin y al cabo ese es el mandato de Dios. Pero recuerda, hermanos, que todo proviene. ¿De dónde proviene todo? Y que cuando tú estés satisfecho y Dios te haya dado más de lo que necesitas, recuerda que hay quienes tienen sed del Evangelio. Que cuando des eso para su obra, entonces buscarás el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y Dios te proveerá en añadidura para tu futuro. Gloria a Dios. Esto es lo que hace un verdadero discípulo. Habla con Dios un momento en esta hora. Gloria al Señor Jesús. Renuncia al orgullo, al yo, al egocentrismo. Y los problemas en tu casa, cuando tú destruyes el orgullo en tu vida, cuando la naturaleza de Dios toma el control en tu vida, los problemas en tu casa serán menos. Gloria al Señor Jesús. Ayúdanos, mi Dios. Cierra sus ojos y hable con Dios. Mientras nuestras hermanas cantan, yo te invito, hermanos, habla con tu Dios en esta hora. Si tú no necesitas de Dios, no le digas nada.